Hola, ¿cómo están? A continuación voy a proceder a explicar el dibujo o fundamentos básicos de la figura humana. En este caso voy a proceder a explicar cómo se divide la figura humana en 8 partes iguales, que es conocido como el canon clásico, que se utilizaba desde la antigua Grecia. Sin embargo, desde ese entonces o en ese entonces más bien se utilizaba una medida de 7 cabezas. Ya en el Renacimiento se utiliza una medida de 7 cabezas y media, incluso a 8 cabezas, lo que da una impresión de una figura sumamente heroica que se utilizaba como para dar mayor realce a la figura humana que se quería representar en ese entonces. Esa medida de 8 cabezas se utiliza hoy en día también. Como pueden ver, la figura en el lado derecho cumple con estas medidas. Ahora, cada una de esas medidas corresponde a la altura de la cabeza, que es lo que yo he definido aquí, con estas dos líneas, y con la flecha lo que quiero indicar es que esta medida se debe trasladar hacia abajo. Una vez tomada la medida de la cabeza con el lápiz, como pueden ver, se traslada esa misma medida hacia abajo y esto ya nos ayuda a nosotros a ir situando qué corresponde con cada una de las medidas del cuerpo. A continuación, a manera de idea, estoy trazando la figura de la cabeza, tomando en cuenta que debemos utilizar siempre bocetos bastante sencillos, figuras geométricas bastante sencillas. Y bueno, estoy colocando los elementos básicos a manera de idea bastante rápida del rostro humano, para tener una idea e identificarnos con lo que estamos construyendo. Ok, aquí vuelvo a insistir en la medida de la altura de la cabeza. La voy a trasladar a un lado para tener una idea y que no se nos pierda con las líneas de lo que hemos trazado de la cabeza. Y vuelvo a insistir en la flecha en dirección hacia abajo a manera de entender de que esa medida o altura de la cabeza la debo trasladar hacia abajo. Una referencia que nos puede ayudar bastante es colocarle número a las líneas. Como pueden ver, a la primera le puse la línea número 1 y a la segunda, obviamente, la línea número 2. Si comparan el dibujo que estoy realizando con la figura de la derecha, podemos ver que con cada una de las líneas coincide puntos importantes o que nos van a servir de referencia del cuerpo humano. En la segunda línea coinciden los pezones. Con la tercera línea que estoy trazando coinciden un poco más arriba el ombligo. Eso a tomar en cuenta cuando están dibujando las figuras humanas para saber o tener una certeza de que la figura que están dibujando va a tener una armonía al final. La cuarta línea, como pueden ver, corresponde con la entrepierna de la figura y hasta aquí ya podemos, a manera de ejercicio, poder ir dibujando el resto del cuerpo para ver o ir viendo de que ya tenemos una idea bastante concreta de lo que queremos hacer. Otro concepto básico o importante que nos ayuda a entender el dibujo de la figura es trazar una línea vertical para establecer la simetría del cuerpo. Es decir, que cada una de las partes, tanto izquierda como derecha, correspondan o más o menos tengan una similitud. Ahora, ¿cómo yo puedo saber el ancho del cuerpo? El ancho del cuerpo lo puedo establecer con la misma medida de la altura de la cabeza. Lo que yo hice a continuación fue medir la altura de la cabeza y trasladarla desde el centro del pecho hacia los lados. O sea, es la misma medida que me ayuda a mí a saber el ancho del torso. En este caso, puedo definir dónde llegan los hombros. Aquí estoy estableciendo
la altura del pecho, la anchura del pecho y la anchura ya de la zona de las costillas. ¿Ok? Como manera de idea, una línea bastante sencilla, sin pretender alcanzar una precisión exacta del cuerpo. Lo importante es siempre establecer las primeras líneas para ir comparando más adelante y mejorando el dibujo. Aquí estoy estableciendo o dibujando los músculos de las piernas o la zona de las piernas más bien. Y siempre tomando en cuenta los puntos de referencia. En este caso la línea número 2 me puede ayudar a mí a saber dónde terminan los músculos del hombro, es decir, los deltoides. Ahí yo he dibujado hasta dónde llegan los deltoides con un trazo bastante sencillo. Dibujo el resto del brazo hasta la altura de donde corresponde el codo. Como pueden observar, el codo coincide con la tercera línea. En este caso yo lo he dibujado nada más hasta ahí, que corresponde como unos pequeños milímetros más arriba, porque el codo en realidad quedaría en la parte de atrás y de este lado coincidirían el área de los bíceps y demás. Pero como pueden observar es otro punto de referencia bastante importante. Dibujando la figura humana desde este punto de vista frontal, es bastante sencillo hacer el dibujo, sin embargo, nos sirve de ejercicio bastante fuerte para cuando queremos trasladar la misma medida a otras posiciones. Es decir, si yo tengo el brazo en otra posición extendido hacia los laterales, ya yo sé de que yo puedo trasladar la medida de la cabeza hacia los brazos. De los hombros hasta el codo corresponde básicamente a una cabeza y media más o menos. Así que si yo tengo el brazo en otra posición, lo puedo trasladar. Obviamente el dibujo se complica bastante ya cuando el cuerpo queda en perspectiva, porque hay que tomar en cuenta de que las medidas se van a romper en el sentido de que ya como no la estamos viendo de frente, no van a ser iguales. En la perspectiva, cabe recordar de que si ya lo han visto y los que no lo han visto, que una figura o una parte del cuerpo, a medida que se aleja desde el punto de nuestra vista o de nuestros ojos, se comienza a achicar. Pero eso son otro tema que explicaré más adelante en otro video. Aquí a continuación lo que hice fue sacar la medida que cedía desde la entrepierna hacia abajo y que debería coincidir más o menos con la mitad de la parte de la pierna, de los cuádriceps, el área de los cuádriceps, esa parte más o menos. Y la sexta línea correspondería con la base de las rodillas. La altura de la mano debería corresponder a la altura de nuestro rostro. Ahí como pueden ver, corresponde a esa altura. Así que para saber el tamaño de nuestra mano, la comparamos con el tamaño del rostro que hemos anteriormente establecido. Ya básicamente aquí estoy dibujando el resto de los brazos, el antebrazo en este caso, las manos, haciendo un boceto bastante rápido de esta idea que le acabo de decir. Y como pueden ver, ya la figura humana completa ha comenzado a tener un poco de sentido. Como dije al principio, ciertos detalles se pueden ir arreglando. En este caso, como la posición de la mano era otra, procedí a corregir un poco el movimiento de los músculos del antebrazo para que correspondiera con la posición de la mano que la dibujé. Esos son detalles o cuestiones anatómicas que se comienzan a dominar más adelante.
uno de los ejercicios que les propongo es comenzar a medir o copiar esta figura que está al lado derecho para ir practicando y teniendo una relación bastante estrecha con estas medidas para ir dominando así poco a poco la proporción del cuerpo. Esto aplicaría para dibujo realista, incluso para anime, en el caso de que quieran tener una proporción del cuerpo un poco acercada a la realidad. Obviamente en mucho anime las figuras suelen ser exageradas en el sentido de que puede que las piernas sean más grandes de lo que en realidad exige el canon clásico, un dibujo realista, incluso la cabeza más grande, dependiendo ya del personaje. Pero lo importante es que se entienda cómo se puede dividir el cuerpo a partir de una medida base. ¿Ok? Ya a medida que uno comienza a dominar estas medidas, puede jugar con la exageración de ciertas partes del cuerpo y conseguir lo que en realidad uno desea en el dibujo final. Aquí básicamente ya estoy estableciendo como unas pequeñas sombras como para darle un poquito de volumen al dibujo, pero bueno, no es cuestión del ejercicio en sí, sino que básicamente cómo a partir de la medida pude haber construido esta figura que en principio suele ser complicada para los principiantes, pero si logran practicar bastante estas medidas, ya después podrán hacer cualquier figura humana. Cualquier consulta, estoy a la orden y a practicar mucho este ejercicio que les estoy proponiendo, tomando en cuenta cada uno de los tips o puntos más importantes que he destacado.